Alemania, 16 de marzo de 1920. Nace una niña en Försterei-Dasterlake, Brandeburgo. Dorothea Binz nace en una familia trabajadora y corriente. Su padre es guardabosques. Su madre, ama de llaves. Nada en su infancia hace presagiar el monstruo en el que se convertiría. 27 años después, esta misma joven sería ahorcada como una de las criminales de guerra más brutales de la historia. Su ejecución marcaría el final de una de las páginas más oscuras del Holocausto. La participación activa de las mujeres en la maquinaria de exterminio nazi. Esta es la historia de cómo una chica común de la Alemania rural se convirtió en la belleza diabólica de Ravensbrück, el campo de concentración donde más de 130.000 mujeres sufrieron bajo su régimen cruel y sádico. Los primeros años, una infancia aparentemente normal. Dorothea creció durante los turbulentos años de la República de Weimar. Alemania sufría las heridas de la Primera Guerra Mundial. La hiperinflación estaba destruyendo los ahorros familiares. La humillación nacional alimentaba profundos resentimientos. Era el escenario perfecto para el surgimiento de ideologías extremistas. Pero en la pequeña Försterei-Dasterlake, la vida seguía su ritmo rural. Dorothea asistió a la escuela hasta los 15 años, algo nada excepcional para las chicas de su clase social en aquella época. No destacó académicamente. Era solo otra adolescente alemana que intentaba encontrar su lugar en el mundo. En 1935, al cumplir 15 años, dejó la escuela para trabajar como empleada doméstica, un trabajo común para jóvenes de su origen. Cuidaba casas, servía comidas y limpiaba habitaciones. Era un trabajo honesto pero monótono y mal pagado. El ascenso del nazismo, cuando la ideología se encuentra con la juventud vulnerable, mientras Dorothea barría pisos y lavaba platos, Alemania experimentaba una transformación radical. Adolf Hitler había llegado al poder en 1933. El partido nazi prometía orden, prosperidad y la restauración del orgullo nacional. Para jóvenes como Dorothea, sin perspectivas claras, de orígenes humildes, en busca de un propósito, la propaganda nazi ofrecía algo irresistible, la oportunidad de ser parte de algo más grande. La ideología nazi no se dirigía solo a los hombres. Creó organizaciones específicas para mujeres jóvenes. La Liga de Jóvenes Alemanas enseñaba que la verdadera feminidad residía en el servicio al Reich, que la lealtad al Führer era la mayor virtud. Dorothea absorbió estas lecciones. Como millones de jóvenes alemanes, creía que estaba llamada a un destino especial, que su vida cobraría sentido sirviendo a su país. Terenzing 9, la llamada fatal. En agosto de 1939, a los 19 años, Dorothea tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Solicitó una plaza en el recién inaugurado campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück era diferente de otros campos nazis. Fue el único campo de concentración construido específicamente para mujeres. Ubicado a 90 kilómetros al norte de Berlín, estaba destinado a ser el centro de reeducación del Reich para mujeres. Contrataron a Dorothea para trabajar en la cocina. Parecía un trabajo normal: preparar comidas, organizar los suministros, mantener la limpieza. Pero Ravensbrück no era un lugar cualquiera. Era una fábrica de deshumanización. La transformación de cocinero a verdugo. Durante los primeros meses, Dorothea parecía una empleada más. Cumplía con sus tareas en la cocina con eficiencia, cumplía órdenes sin rechistar, mantenía un perfil bajo. Pero algo cambió rápidamente. En septiembre de 1939, fue ascendida a Aufseherin, guardiana. Ahora tenía autoridad directa sobre los prisioneros. Podía dar órdenes, imponer castigos y ejercer poder sobre vidas humanas. Este rápido ascenso no fue casualidad. Los oficiales de las SS en Ravensbrück reconocieron en Dorothea algo que ella misma quizá aún desconocía: una extraordinaria capacidad para la crueldad. Testigos posteriores describieron su transformación como aterradoramente rápida. La tímida joven de la cocina desapareció. En su lugar emergió una figura fría, calculadora y brutalmente eficiente. El poder corrompe. Primeras señales de sadismo. Con la autoridad llegó la oportunidad de ejercerla. Y Dorothea descubrió que disfrutaba muchísimo tener poder sobre los demás. Comenzó con crueldades menores.
Obligaba a los prisioneros a permanecer de pie durante horas durante el recuento matutino. Gritaba insultos ante infracciones imaginarias. Imponía castigos desproporcionados por faltas menores. Pero la situación se intensificó rápidamente. Testigos informaron que Dorotea parecía encontrar placer en el sufrimiento ajeno. Sonreía durante los castigos. Se reía cuando los prisioneros lloraban. Inventó nuevos métodos de humillación. Esta progresión de la crueldad no fue única. Estudios psicológicos posteriores demostrarían que entornos como Ravensbrück funcionaban como laboratorios del mal, lugares donde la gente común podía transformarse en monstruos a una velocidad asombrosa. SAA 43. El ascenso al poder absoluto. En agosto de 1943, Dorotea alcanzó la cúspide de su carrera criminal. Fue ascendida a supervisora general adjunta, Stellvertretende Oberaufseherin. A los 23 años, comandaba a más de 100 guardias femeninas. Este ascenso la colocó entre las mujeres más influyentes del sistema de campos de concentración nazi. Reportaba directamente al comandante del campo. Este tenía voz y voto en decisiones que afectaban a miles de vidas. Los sobrevivientes describieron el reinado de terror que siguió. Dorotea no se conformó con acatar órdenes. Tomó sus propias iniciativas. Inventó nuevos métodos de tortura. Supervisó personalmente las ejecuciones. Su apodo entre las prisioneras francesas, la Binz, se convirtió en sinónimo de miedo absoluto. Cuando compareció en lista, los testigos informaron que miles de mujeres quedaron en silencio. El monstruo es creado entre 1939 y 1945, más de 130. 0,0 mujeres cruzaron las puertas de Ravensbrück. Se estima que al menos 50.000 no salieron con vida. Dorotea Binz estuvo directamente involucrada en la muerte y tortura de miles de estas mujeres. No era solo una pieza de la maquinaria de muerte nazi, era una de sus artífices, una joven alemana común y corriente que descubrió, en las circunstancias adecuadas, una capacidad ilimitada para el mal. Su historia nos obliga a afrontar una verdad inquietante. El mal no nace listo, se desarrolla, y puede surgir de los lugares más inesperados, de la gente más común, cuando las condiciones son propicias. Si quieres entender cómo la gente común se convierte en monstruos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La siguiente parte de esta impactante historia llegará pronto. El campo que redefinió la crueldad, mayo de 1939. A 90 kilómetros de Berlín, surgió una nueva instalación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del papel de las mujeres en el Holocausto. Ravensbrück no era un campo de concentración cualquiera, fue el primero y único campo construido específicamente para recluir mujeres. Cuando Dorotea Binz llegó en agosto de ese año, encontró un lugar aún en construcción. Se estaban construyendo barracones. Se estaban instalando vallas. Se estaba planeando e implementando cuidadosamente un sistema de terror. Lo que no sabía era que estaba entrando en la escuela de crueldad más siniestra jamás creada para mujeres. Ravensbrück se convertiría en el campo de entrenamiento de miles de guardias femeninas que luego serían desplegadas por toda la Europa ocupada. La arquitectura del mal Ravensbrück fue diseñado con precisión científica para quebrantar el espíritu humano. Cada detalle fue pensado para maximizar el sufrimiento y minimizar la esperanza. La puerta principal lucía la engañosa inscripción Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Fue una de las primeras crueldades psicológicas. Prometía liberación mediante el trabajo, mientras planeaba el exterminio mediante el agotamiento. Dentro de los muros, un complejo de barracones de madera se extendía en hileras de estilo militar. Cada barracón estaba diseñado para albergar a 300 mujeres. En la práctica, llegaban a hacinar a más de 1.000 en cada uno. El centro del campo estaba dominado por la Appellplatz, el patio de lista. Allí, 2 veces al día, miles de mujeres eran obligadas a permanecer de pie durante horas, sin importar el clima. Era el escenario principal donde Dorotea exhibía su crueldad. El búnker, donde murió la civilización. La estructura más siniestra de Ravensbrück se conocía simplemente como el búnker. Oficialmente llamado edificio disciplinario, era un edificio de 2 plantas con 78 celdas de aislamiento. Allí, las mujeres eran golpeadas hasta la muerte.
sometidas a torturas que ponían a prueba los límites de la resistencia humana, obligadas a permanecer en celdas tan pequeñas que no podían ni acostarse ni sentarse correctamente. Dorothea Vince supervisó personalmente muchas de estas torturas. Los testigos describieron cómo observaba las palizas con expresión de placer, cómo reía cuando las mujeres imploraban clemencia. La etnóloga francesa Germaine Tillion, sobreviviente de Ravensbrück, describió una escena que observó a través de una grieta en el suelo del búnker. Dorothea acababa de golpear a un prisionero. La víctima yacía en el suelo medio desnuda boca abajo, aparentemente inconsciente, cubierta de sangre desde los tobillos hasta la cintura. La fábrica de guardias sádicas. Ravensbrück no solo torturaba prisioneros, fabricaba torturadores. Entre 1939 y 1945, aproximadamente 3.500 mujeres alemanas sirvieron como guardias de campos de concentración. La mayoría se entrenaron en Ravensbrück bajo la supervisión de Dorothea Vince. El entrenamiento fue meticuloso y brutal. Jóvenes alemanas de origen humilde, sirvientas, vendedoras, enfermeras, fueron transformadas en instrumentos de crueldad en cuestión de semanas. Primero se les enseñó a considerar a los prisioneros como infrahumanos. Judíos, políticos, gitanos, todos fueron reducidos a categorías abstractas que podían ser maltratados sin remordimientos. Luego aprendieron técnicas específicas de tortura, cómo usar el látigo para maximizar el dolor, cómo posicionar a los perros para atacar puntos vulnerables, cómo prolongar las palizas sin causar la muerte inmediata. Finalmente, se desensibilizaron mediante la exposición gradual a la violencia. Comenzaron observando la tortura, luego participaron como asistentes. Finalmente, llevaron a cabo sesiones completas de palizas. Dorothea, la maestra más eficiente de todos los instructores de Ravensbrück, Dorothea Vince, destacó como la más eficiente en la formación de sádicos. Sus alumnos fueron enviados a campos de concentración por toda Europa y rápidamente se hicieron conocidos por su excepcional brutalidad. Una de ellas fue Irma Grese, quien se convertiría en la infame Bella Bestia de Auschwitz. Otra fue Ruth Closius, responsable de innumerables atrocidades en los subcampos de Ravensbrück. El método de enseñanza de Dorothea era sencillo, ejemplos prácticos. Demostraba personalmente técnicas de tortura, obligaba a sus aprendices a participar, recompensaba la creatividad en la aplicación de la tortura. Los sobrevivientes informaron que Dorothea parecía orgullosa de sus alumnos. Presumía al recibir informes sobre la brutal eficiencia de los guardias que había entrenado. Las víctimas, mujeres de toda Europa. Las mujeres que sufrieron bajo el mando de Dorothea provenían de todos los rincones de la Europa ocupada, combatientes de la resistencia francesa, intelectuales polacas, judías de decenas de países, gitanas de comunidades tradicionales. Cada grupo trajo sus propias historias de valentía y desesperación. Madres que intentaron proteger a sus hijas, hijas que cuidaron de madres ancianas, hermanas que se apoyaron mutuamente durante el horror. Dorothea los trataba a todos con el mismo desprecio calculado. Para ella, la nacionalidad, la edad o las circunstancias personales eran irrelevantes. Eran solo números calculados con la máxima eficiencia. Entre las víctimas más vulnerables se encontraban los niños. Cientos de niñas menores de 16 años pasaron por Ravensbrück. Dorothea no dudó en torturar a los niños con la misma brutalidad que a los adultos. El sistema de exterminio por trabajo. Ravensbrück operaba bajo la doctrina nazi del exterminio mediante el trabajo. Las prisioneras eran obligadas a trabajar 12 horas diarias en condiciones inhumanas hasta que morían literalmente de agotamiento. Dorothea supervisaba personalmente muchos de los detalles del trabajo. Caminaba entre los prisioneros exhaustos con un látigo en la mano, gritando órdenes y castigando a quienes se comportaban de forma inapropiada. Las fábricas de Siemens operaban dentro del campo, produciendo componentes eléctricos para el esfuerzo bélico alemán. Las mujeres murieron en las líneas de producción y simplemente fueron reemplazadas por otras. La perversidad del sistema era total. Las víctimas se veían obligadas a producir las armas que matarían a sus compatriotas. 1944, el año de la muerte masiva. A medida que la guerra se volvía contra Alemania,
Ravensbrück se convirtió en un matadero. En 1944, se construyó una cámara de gas dentro del campo. Miles de mujeres consideradas improductivas fueron asesinadas. Dorotea participó activamente en la selección. Recorrió las filas de prisioneros, señalando quiénes vivirían un día más y quiénes serían condenados inmediatamente a muerte. Los testigos describieron su serenidad durante estas selecciones. No hubo vacilación ni conflicto interno. Para ella, simplemente estaba haciendo su trabajo con la eficiencia que siempre había demostrado. Al final de la guerra, Ravensbrück se había convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando la ideología reemplaza a la humanidad, y Dorothea Binns se había convertido en un símbolo de cómo la gente común puede elegir convertirse en monstruos. Deja un comentario. ¿Cómo pueden las sociedades evitar que se repitan situaciones como las de Ravensbrück? La contradicción. Viva. Una de las verdades más inquietantes sobre Dorothea Binns era su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometía atrocidades a diario. Durante el día torturaba y asesinaba a mujeres inocentes. Por la noche cenaba, charlaba y salía con alguien como cualquier joven alemana de su edad. Esta dualidad no fue casual. Fue uno de los aspectos más siniestros del sistema nazi, permitir a sus perpetradores mantener una fachada de normalidad que los protegía psicológica y socialmente de las consecuencias de sus actos. Documentos y testimonios revelan que Dorothea vivía cómodamente en una casa fuera de los muros de Ravensbrück. Disponía de un salario regular, tiempo libre y relaciones personales. Para los estándares de la época, era una joven profesionalmente exitosa. Romance en el corazón de la oscuridad. Uno de los aspectos más impactantes de la vida personal de Dorothea fue su relación con Edmund Breuning, un oficial de las SS de Ravensbrück. La pareja no solo trabajó junta en el campo, sino que convirtió su relación romántica en una extensión de su crueldad profesional. Los sobrevivientes relataron que Dorothea y Edmund daban paseos románticos por el campo. Caminaban de la mano entre los barracones, donde las mujeres agonizaban de hambre y enfermedades. Observaban las palizas como si fueran un entretenimiento. Los testigos describieron escenas surrealistas. La pareja reía y charlaba tranquilamente mientras los prisioneros eran torturados a pocos metros de distancia. Para ellos, el sufrimiento ajeno se había convertido en un telón de fondo natural de su vida amorosa. Esta romantización de la violencia reveló algo profundamente inquietante sobre la psicología de los perpetradores nazis. No solo normalizaron la crueldad, sino que la transformaron en una fuente de placer compartido. La casa del horror. La casa donde Dorothea vivía con Edmund estaba estratégicamente ubicada con vistas a Ravensbrück. Desde las ventanas se podía ver el patio de Lista, donde miles de mujeres sufrían diariamente bajo sus órdenes. Los sobrevivientes que trabajaban como sirvientes en la casa relataron escenas domésticas extrañas. Dorothea recibía visitas en elegantes cenas, mientras el humo del crematorio se veía a través de las ventanas. Organizaba fiestas, donde oficiales de las SS celebraban mientras mujeres morían a solo unos cientos de metros de distancia. La decoración de la casa reflejaba su doble personalidad. Flores frescas en jarrones contrastaban con los látigos colgados en la pared. Libros de poesía compartían espacio con manuales de tortura. Fotografías románticas de la pareja se exhibían junto a los informes de ejecución. La rutina de la banalidad. Documentos administrativos revelan cómo Dorothea organizaba su rutina para compaginar su vida personal con las actividades genocidas. Se despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba tranquilamente y luego caminaba hasta el campo para supervisar la tortura hasta el mediodía. Almorzaba en casa y recibía a menudo visitas de familiares que venían de su pueblo natal. Por las tardes regresaba al campamento para sus sesiones de palizas en el búnker. Por las noches disfrutaba de una cena romántica con Edmund o invitaba a sus amigos a jugar a las cartas. Esta normalización de la rutina fue crucial para mantener su cordura. Al compartimentar sus actividades, pudo evitar enfrentarse a la enormidad moral de sus actos. Cartas personales halladas después de la guerra muestran que Dorothea escribía regularmente a su familia sobre su trabajo administrativo en Ravensbrück. Nunca mencionó la tortura ni las ejecuciones. Para sus familiares, era una joven dedicada al servicio de su país.
Visitas familiares. Periódicamente los familiares de Dorotea visitaban Ravensbrück, se alojaban en su casa y eran recibidos con una cálida hospitalidad. La mayoría desconocía que dormían a pocos metros de un campo de exterminio. Los sobrevivientes informaron que durante estas visitas, Dorotea se esforzaba por mantener una apariencia normal. Organizaba picnics en zonas rurales, alejadas del cuartel. Llevaba a sus familiares a paseos por la naturaleza, evitando cuidadosamente las zonas donde se quemaban los cuerpos. Su madre visitó el campamento varias veces y siempre se marchaba impresionada por el éxito profesional de su hija. En cartas encontradas posteriormente, escribió a los vecinos elogiando cómo Dorotea había encontrado su vocación en el servicio público. Esta capacidad de engañar incluso a parientes cercanos demostraba con qué habilidad Dorotea había aprendido a separar su vida pública de sus crímenes. La paradoja de la feminidad nazi. Dorotea encarnaba a la perfección la paradoja de la ideología nazi respecto a la feminidad. Por un lado, se esperaba que las mujeres fueran amables, cariñosas y dedicadas al hogar. Por otro, al servir al Reich, se esperaba que fueran despiadadas y brutales. Logró conciliar estos dos extremos con una facilidad inquietante. Durante el día, era la albacea más eficiente de Ravensbrück. Por la noche, bordaba, cocinaba y cuidaba la casa como cualquier ama de casa alemana de la época. Las fotografías personales muestran a Dorotea en momentos domésticos, arreglando flores, preparando comidas, jugando con perros. En estas imágenes aparece como una joven alemana común, sonriente y atractiva. El contraste con su imagen profesional era impactante. Las mismas manos que arreglaban delicadamente las flores también blandían látigos para golpear a las mujeres hasta la muerte. La psicología de la compartimentalización. Estudios psicológicos posteriores intentaron explicar cómo Dorotea logró mantener esta dualidad sin volverse loca. La respuesta parece residir en la capacidad humana de compartimentar las experiencias extremas. Al considerar su trabajo en Ravensbrück como una profesión más, pudo desconectar emocionalmente de los actos que cometía. Para ella, las víctimas no eran personas reales, eran solo problemas administrativos por resolver. Esta deshumanización se vio reforzada por el lenguaje burocrático nazi. Las ejecuciones eran procesamiento, la tortura, medidas disciplinarias, el genocidio, la solución final, palabras abstractas que enmascaraban realidades brutales. Momentos de máscara caída. En ocasiones los testigos relataron momentos en los que la máscara de normalidad de Dorotea se desvanecía. Durante las fiestas con mucha bebida, a veces hacía comentarios que revelaban su verdadera naturaleza. Una sobreviviente que trabajaba como empleada doméstica en su casa contó que había oído a Dorotea alardear ante las visitas de sus técnicas especiales de interrogatorio. Se reía al describir cómo lograba doblegar a los prisioneros más testarudos. En otras ocasiones, su crueldad se extendía a su vida personal. Edmund Browning relató después de la guerra que Dorotea a veces lo sorprendía con su frialdad en situaciones normales. No mostraba empatía ni siquiera por los animales heridos, ni por los niños que lloraban. El precio psicológico invisible. Aunque Dorotea parecía mantener su dualidad sin problemas aparentes, la evidencia sugiere que pagó un precio psicológico invisible. Cartas personales revelan que sufría de insomnio crónico y pesadillas frecuentes. También desarrolló dependencia del alcohol y los somníferos. Los médicos que la examinaron tras su arresto observaron signos de estrés crónico e inestabilidad emocional. Paradójicamente, la compartimentación que permitió sus atrocidades también estaba destruyendo lentamente su capacidad de experimentar emociones genuinas. Cuando finalmente fue capturada en 1945, algunos observadores comentaron que parecía casi aliviada, como si llevar el peso de dos personalidades incompatibles finalmente se hubiera vuelto insoportable. El legado de su duplicidad. La doble vida de Dorotea Binz nos enseña algo terrible sobre la capacidad humana de autoengañarse. Muestra cómo las personas pueden cometer los peores crímenes manteniendo una imagen de normalidad. Esta es quizás la lección más importante de su historia. El mal rara vez anuncia su presencia. Suele vestir con decoro, sonreír con cortesía y convivir con nosotros sin despertar sospechas. ¿Cómo reconocemos las señales cuando el mal se esconde tras rostros normales?
Comparte tu opinión en los comentarios. Hamburgo, 5 de diciembre de 1946. El día del ajuste de cuentas. La sala del Tribunal de Hamburgo estaba abarrotada. Periodistas de todo el mundo, sobrevivientes que habían viajado cientos de kilómetros para presenciar la justicia, oficiales militares británicos que presidirían uno de los juicios por crímenes de guerra más importantes de la historia. Y en el banquillo de los acusados se sentaron 16 personas que habían comandado el infierno de Ravensbrück. Entre ellas se encontraba una rubia de 26 años que atraía la atención de todos los presentes. Dorothea Vince parecía más una secretaria o una maestra de primaria que una de las mujeres más brutales del régimen nazi. Esta disparidad entre apariencia y crímenes sería un tema central del juicio. ¿Cómo pudo alguien tan joven y aparentemente normal haber cometido atrocidades tan extremas? La acusación: crímenes de lesa humanidad. El fiscal militar británico presentó los cargos contra Dorothea con una precisión devastadora. No se trataba de acusaciones vagas sobre cumplir órdenes. Se trataba de delitos específicos, documentados y presenciados. Dorothea Vince, leyó el fiscal, se le acusa de asesinato, tortura sistemática, trato cruel a prisioneros de guerra y crímenes de lesa humanidad. No se trata de cargos abstractos. Se refieren a mujeres específicas que usted torturó y asesinó personalmente. La fiscalía detalló sus métodos: palizas mortales con látigos, uso de perros como armas, selección de presos para cámaras de gas y elaborada tortura psicológica. Cada crimen estaba respaldado por documentos nazis o testimonios de múltiples supervivientes. Lo que hizo el caso particularmente convincente fue la coherencia de los relatos. Decenas de mujeres de diferentes nacionalidades, que nunca se habían comunicado, describieron los mismos métodos, la misma frialdad, la misma crueldad calculada. Los testigos, voces del infierno. El momento más impactante del juicio llegó cuando las sobrevivientes subieron al estrado. Una a una las mujeres que sobrevivieron al infierno de Ravensbrück contaron sus historias. Marie-Claude Vaillant-Couturier fue la primera. Con voz firme pero emotiva, describió cómo Dorothea había torturado a una joven francesa de 16 años. La golpeó durante 3 días seguidos. La joven suplicó por su madre. Dorothea se rió y dijo: «Tu madre está muerta, igual que tú pronto lo estarás». Helena Kozlowski testificó sobre cómo Dorothea usó el amor fraternal como instrumento de tortura. Nos obligaba a ver cómo se torturaban mutuamente. Decía que era para enseñarnos que el amor es debilidad. Else Krug, que tenía apenas 15 años en Ravensbrück, describió entre lágrimas cómo Dorothea la obligaba a presenciar las ejecuciones. Decía que las niñas judías debían aprender pronto que no tenían derecho a existir. Cada testimonio fue como un puñetazo en la conciencia humana. Pero lo que más impresionó a los observadores fue la dignidad de los sobrevivientes. A pesar de todo lo que habían sufrido, mantuvieron la compostura y la humanidad. La patética defensa. El abogado de Dorothea intentó varias estrategias de defensa, todas igualmente débiles. Primero, argumentó que era demasiado joven para comprender la naturaleza de sus acciones. El tribunal la rechazó rápidamente. A los 19 años, cuando empezó en Ravensbrück, tenía la edad suficiente para distinguir el bien del mal. Luego intentó el argumento de la obediencia superior. Afirmó que Dorothea simplemente cumplía órdenes y que sería ejecutada si desobedecía. Pero las pruebas demostraron claramente que ella fue mucho más allá de las órdenes recibidas. La tercera estrategia fue intentar minimizar sus crímenes. El abogado argumentó que Dorothea era simplemente una administradora de bajo nivel, sin autoridad real. Pero los testigos confirmaron que ejercía el poder de vida o muerte sobre miles de mujeres. Finalmente, intentó cuestionar la fiabilidad de los testigos. Sugirió que los supervivientes podrían estar confundiendo a Dorothea con otros guardias o exagerando debido al trauma. Esta estrategia fue particularmente impopular, ya que parecía culpar a las víctimas de su propio sufrimiento. Dorothea en el banquillo, frialdad absoluta. Durante todo el juicio, Dorothea mantuvo una actitud que impactó a los observadores. No mostró emoción ni remordimiento. No lloró al escuchar el testimonio de sus víctimas. No mostró ningún reconocimiento de la humanidad de las mujeres
que había torturado. Los periodistas presentes describieron su expresión como vacía y mecánica. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona sin responder por sus propios crímenes. Cuando finalmente la llamaron a declarar en su defensa, Dorothea habló con la misma frialdad que la había caracterizado durante sus años en Ravensbrück. Negó constantemente las acusaciones más graves, pero de una forma que sonaba más a queja burocrática que a una negación sincera. Trabajaba en la administración del campo, dijo con voz monótona. Mantenía la disciplina cuando era necesario. Si algunos prisioneros eran castigados era porque violaban las normas. Yo cumplía las órdenes. Cuando el fiscal la confrontó con testimonios específicos sobre su tortura, ella respondió: no recuerdo esos incidentes en particular. Había demasiados prisioneros. Era difícil recordar los detalles individuales. El momento más revelador. El punto de inflexión del juicio llegó cuando el fiscal presentó fotografías de algunas de las víctimas de Dorothea. Fotos tomadas antes de la guerra mostraban a mujeres sonrientes con sus familias. Otras tomadas después de la liberación mostraban los mismos rostros, irreconocibles por la tortura y la desnutrición. ¿Reconoces a estas mujeres?, preguntó el fiscal mostrándole las fotos a Dorothea. Por primera vez, mostró cierta emoción, pero no remordimiento. Era ira. ¿Cómo puedo recordar caras específicas? Había miles de prisioneros. No era mi trabajo memorizar sus apariencias. Esta respuesta reveló su verdadera naturaleza. Incluso ante la evidencia visual del sufrimiento que había causado, se vio a sí misma como víctima de expectativas irrazonables. Para ella, los prisioneros nunca habían sido personas reales, solo números que procesar. La prueba documental. Además del testimonio, la Fiscalía presentó pruebas documentales devastadoras. Registros nazis, meticulosamente conservados, documentaron cada aspecto de la operación Ravensbrück, incluyendo el papel específico de Dorothea. Los informes mensuales proporcionaban estadísticas sobre los castigos administrados bajo su supervisión. Cartas oficiales revelaban sus sugerencias para métodos de tortura más efectivos. Fotografías del campo mostraban ejecuciones que ella había supervisado personalmente. El más incriminatorio fue un diario personal hallado entre sus pertenencias tras su captura. Aunque cuidadosamente codificado, los expertos descifraron entradas que describían sesiones de tortura con detalles inquietantes. Una entrada de marzo de 1944 decía: «El nuevo método funciona bien. La resistencia se rompió en 2 días, en lugar de una semana. Debo informar a mis superiores sobre el aumento de eficiencia». El colapso de la defensa. A medida que se acumulaban las pruebas, la defensa de Dorothea se desmoronó. Su abogado finalmente recurrió a desesperadas apelaciones emocionales sobre su juventud y su potencial de rehabilitación. Pero al tribunal no le interesaba el potencial futuro. Se centraba en los crímenes del pasado. Y esos crímenes eran innegables. Estaban bien documentados y atestiguados por múltiples fuentes independientes. El fiscal cerró su caso con unas palabras que resonaron en la sala. Dorothea Vince no es víctima de las circunstancias. No la obligaron a ser cruel. Eligió una y otra vez ser instrumento de sufrimiento. Sus decisiones costaron miles de vidas. Ahora debe afrontar las consecuencias. Desde febrero de 1947, el veredicto. Tras 2 semanas de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. La sala quedó en completo silencio mientras el juez comenzaba a leer. En el caso de Dorothea Vince, acusada de crímenes contra la humanidad, asesinato y trato cruel a prisioneros, este tribunal la declara culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos supervivientes lloraron, no de tristeza, sino de alivio. Por fin se hacía justicia. El juez continuó: «Los crímenes de los que es culpable se encuentran entre los más graves que este tribunal haya juzgado jamás. Tuvo múltiples oportunidades de elegir la compasión por encima de la crueldad. Eligió la crueldad. Tenía la autoridad para proteger vidas inocentes. Eligió destruirlas. Por tanto, este tribunal le condena a muerte en la horca». La reacción de Dorothea. Cuando leyeron la sentencia, Dorothea no mostró ninguna emoción visible. No lloró, no suplicó, no demostró reconocer la gravedad del momento. Simplemente se quedó sentada, con la mirada fija al frente, como si la sentencia se refiriera a otra persona.
Esta última falta de reacción confirmó lo que muchos ya sospechaban. Dorotea era incapaz de comprender realmente la naturaleza moral de sus actos. No era una locura legal. Conocía la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente le daba igual. La significación histórica. El juicio de Dorotea Vince sentó precedentes legales importantes. Fue uno de los primeros casos en reconocer que cumplir órdenes no era una defensa válida para crímenes de lesa humanidad. También estableció que la juventud no era un factor atenuante para las atrocidades masivas. Más importante aún, demostró que las mujeres podían ser tan culpables como los hombres de los crímenes nazis. Durante mucho tiempo, la sociedad se había resistido a la idea de que las mujeres pudieran ser perpetradoras activas del genocidio. El camino hacia la ejecución. Con su sentencia confirmada, Dorotea fue trasladada a la prisión de Hamelin a la espera de su ejecución. Sus últimos meses los pasaría en la misma celda que había albergado a otros criminales de guerra nazis. Pero incluso condenada a muerte, mantuvo la misma frialdad que la había caracterizado toda su vida. No buscó la reconciliación religiosa, no escribió cartas de disculpa, no mostró ningún signo de arrepentimiento genuino. La justicia había hablado. Ahora solo faltaba ejecutar la sentencia. La importancia de documentar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad sigue vigente hoy en día. ¿Cómo garantizamos que la justicia no sea meramente simbólica, sino efectiva? Prisión de Hamelin. Las últimas semanas. Febrero de 1947. Dorotea Vince camina por un estrecho pasillo en la prisión de Hamelin. Sus botas ya no hacen ese sonido amenazante que aterrorizaba a los presos de Ravensbrück. Ahora calza sencillos zapatos de prisión y cada paso la acerca a su cita con la muerte. La prisión de Hamelin se había convertido en el destino final de muchos criminales de guerra nazis. Allí la justicia británica ejecutaba sus sentencias capitales. Para Dorotea, esos serían los últimos 3 meses de su vida. Pero incluso ante la muerte inminente, mantuvo la misma frialdad emocional que la había caracterizado durante sus años como torturadora. No hubo lágrimas, ni arrepentimientos, ni búsqueda de redención, solo una aceptación mecánica de su destino. Célula número 7. Un mundo reducido. La celda de Dorotea era pequeña pero limpia. Una cama sencilla, una mesa, una silla y un lavabo. Las paredes eran de hormigón visto, sin adornos. Una pequeña ventana con barrotes dejaba entrar la luz natural durante unas horas al día. Era una existencia espartana, pero paradójicamente más cómoda que las condiciones que había impuesto a miles de mujeres en Ravensbrück. Tenía 3 comidas al día, acceso a libros, tiempo para la reflexión, lujos que ella les había negado sistemáticamente a sus víctimas. Los guardias de la prisión informaron que Dorotea mantenía una rutina rígida. Se despertaba temprano, organizaba meticulosamente sus pocas pertenencias y hacía ejercicios físicos básicos. Era como si intentara mantener el control de su vida, incluso cuando ese control estaba a punto de terminar. Visitas de capellán, rechazando la redención. El padre William Morrison era el capellán de la prisión, un hombre bondadoso que había administrado la extremaunción a docenas de criminales de guerra nazis. Visitaba a Dorotea con regularidad, ofreciéndole consuelo espiritual y oportunidades de arrepentimiento, pero Dorotea rechazó sus ofertas constantemente. «No necesito perdón por cumplir con mi deber», dijo con frialdad. «Serví a mi país como se me ordenó. Si eso ahora se considera un crimen, es problema del mundo, no mío». El padre Morrison estaba perturbado por la total falta de arrepentimiento. En sus diarios personales escribió: «He conocido a muchos hombres condenados a muerte que han encontrado la paz mediante la confesión y el arrepentimiento. Dorotea es diferente. Es como si fuera incapaz de reconocer que ha hecho algo malo». Cuando el capellán intentó hablar de las víctimas de Ravensbrück, Dorotea lo interrumpió. Eran enemigos del Reich. Lo que les ocurrió fue consecuencia de sus propias decisiones, no de las mías. Esta incapacidad de aceptar la responsabilidad moral persistió incluso ante la muerte inminente. Cartas no enviadas. Durante sus últimas semanas, Dorotea escribió varias cartas, pero ninguna fue enviada. Los guardias las encontraron todas en el cajón de su escritorio después de su ejecución. Las cartas revelaban una mente aún prisionera de la ideología nazi. En una dirigida a su madre, escribió:
No te avergüences de mí. Hice lo que cualquier mujer alemana leal haría. Muero por defender nuestra raza y nuestra patria. Otra carta, aparentemente dirigida a Edmund Browning, su antiguo novio de las SS, decía: los aliados nos juzgan por sus leyes, pero la verdadera historia nos absolverá. Lo que hicimos fue necesario para proteger la civilización europea. No hubo ni una sola línea que expresara remordimiento por las víctimas. No se reconoció que había destruido vidas inocentes. Hasta el final, se consideró un mártir por una causa noble. Intento de suicidio. Cuando la realidad llegó en abril de 1947, pocas semanas antes de su ejecución programada, algo cambió. Quizás la proximidad de la muerte finalmente rompió su negación. Quizás se dio cuenta de que no habría un rescate milagroso. La noche del 18 de abril, Dorotea intentó suicidarse cortándose las venas con un trozo de cristal que había escondido de un espejo roto. Los guardias la encontraron en un charco de sangre, inconsciente, pero aún con vida. Los médicos de la prisión lograron salvarle la vida, pero el incidente reveló que, bajo su aparente frialdad, se escondía cierta comprensión de la gravedad de su situación. Al recobrar el conocimiento, su primer comentario fue: ¿por qué me salvaste? No tienes derecho a obligarme a vivir. Esta fue la primera y única vez que mostró emociones genuinas durante su estancia en prisión. No era arrepentimiento, sino ira por no haber podido controlar su propia muerte. Las últimas semanas. Preparación mecánica. Tras su intento de suicidio, Dorotea fue sometida a vigilancia constante. Un guardia permanecía en su celda las 24 horas del día. Fue una humillación definitiva para alguien que había ejercido un poder absoluto sobre miles de vidas. Pero se adaptó incluso a esto con su característica eficiencia. Continuó con su rutina diaria, como si el guardia no existiera. Leía libros, escribía en un diario y hacía ejercicio en el espacio reducido. Los libros que eligió fueron reveladores. No eran literatura espiritual ni filosófica, sino novelas de aventuras alemanas y manuales técnicos. Incluso mientras se preparaba para la muerte, evitó cualquier cosa que pudiera obligarla a confrontar cuestiones morales. Albert Pierrepoint, el hombre que la ejecutaría. Albert Pierrepoint era el verdugo oficial británico, un hombre que había ejecutado a cientos de criminales con precisión profesional. Fue convocado específicamente para llevar a cabo las ejecuciones de Hamelin. Pierrepoint visitó a Dorotea unos días antes de la ejecución para calcular la longitud exacta de la cuerda necesaria. Basándose en su peso y altura, determinó los parámetros técnicos para asegurar una muerte rápida y relativamente humana. Durante la visita, Dorotea preguntó cuánto tardaría. Pierrepoint respondió con sinceridad: segundos. Será rapidísimo. Bueno, respondió ella con la misma frialdad que la había caracterizado toda su vida. No me gusta esperar. Este intercambio reveló su enfoque de la ejecución misma, un problema logístico que debía resolverse eficientemente, no un momento de juicio moral. Los últimos días. Visitantes inesperados. En sus últimos días, Dorotea recibió la visita de investigadores militares que aún recopilaban pruebas sobre los crímenes nazis. Querían información sobre otros criminales de guerra que seguían en libertad, pero ella se negó a cooperar. No soy una informante, dijo con desdén. Guardaré los secretos de mis compañeros hasta que muera. Esta lealtad a sus colegas de las SS contrastaba marcadamente con su total falta de empatía hacia las víctimas. Incluso al enfrentarse a la ejecución, priorizó la solidaridad con otros perpetradores por encima de la justicia para los supervivientes. Última comida. Simplicidad final. La noche anterior a su ejecución, a Dorotea se le permitió elegir su última comida. Pidió algo sorprendentemente sencillo: pan integral, mantequilla y una taza de café. Cuando se le preguntó si quería algo más elaborado, respondió: la comida es comida. No va a cambiar lo que suceda mañana. Comía metódicamente, sin prisas, pero sin saborear. Incluso este último placer terrenal lo abordaba con la misma eficiencia mecánica que había aplicado a todo lo demás en su vida. La noche final. Silencio absoluto. En su última noche, los guardias informaron que Dorotea durmió profundamente. No hubo pesadillas, gritos ni señales de angustia visibles. Simplemente se acostó y durmió como cualquier otra noche. Esta calma final
perturbó incluso a los guardias más experimentados. Era como si les hubiera quitado la capacidad de procesar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El padre Morrison hizo una última visita y ofreció las oraciones finales. Dorotea lo despidió con cortesía, pero firmeza. Gracias, pero no será necesario. Afrontaré esto como he afrontado todo lo demás en la vida, sola. 2 de mayo de 1947. La última mañana. El amanecer llegó despejado y frío. En pocas horas, Dorotea Vince daría su último paseo. Pero incluso en esta última mañana, conservaba la misma frialdad que había caracterizado sus años de torturadora. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento, no hubo reconocimiento de las miles de vidas que había destruido. Solo había una mujer que había elegido ser un monstruo y ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección con la misma frialdad que había aplicado a sus crímenes. ¿Cómo puede alguien mantener tanta frialdad hasta el final? ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de la maldad humana? 5:30 AM. Los preparativos finales. La mañana del 2 de mayo de 1947 amaneció fría y gris en Hamelin. Dentro de la prisión se ultimaban los preparativos para la ejecución de Dorotea Vince y otros criminales de guerra nazis. Sería un día que marcaría el final simbólico de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Albert Pierrepoint llegó temprano para sus controles finales. Como verdugo oficial británico, había ejecutado a cientos de personas, pero rara vez a mujeres tan jóvenes. Dorotea tenía solo 27 años, la misma edad que muchas de sus víctimas cuando las torturó hasta la muerte. Pierrepoint probaba meticulosamente cada cuerda, revisaba cada nudo y calculaba con precisión cada medida. Era un profesional que creía que incluso los peores criminales merecían una muerte rápida y eficaz. No por compasión, sino por principios de civilización. 7:0 AM. El despertar final. El guardia de turno despertó a Dorotea a las 7:00 en punto. No mostró sorpresa ni terror. Simplemente se incorporó en la cama y preguntó qué hora era. Cuando se lo dijeron, asintió y comenzó su rutina matutina como si fuera un día cualquiera. Se lavó la cara con agua fría, se cepilló el pelo, se puso la ropa sencilla que le habían proporcionado, una blusa blanca y una falda oscura. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, sin vacilaciones ni temblores. El guardia le ofreció el desayuno. Dorotea lo rechazó cortésmente. «No tengo hambre», dijo con la misma voz neutra que usaba para todo. «Prefiero terminar con esto cuanto antes». 8:30 AM. Los últimos trámites. El director de la prisión visitó a Dorotea para los trámites finales. Le preguntó si tenía alguna última palabra o petición. Ella negó con la cabeza. No había cartas que enviar, ni personas con las que contactar, ni mensajes que transmitir. «Seguro que no quiere ver al capellán», insistió el director. «Una última oportunidad para el arrepentimiento, para un gesto de humanidad». «Estoy segura», respondió Dorotea con firmeza. «No necesito consuelo religioso. No he hecho nada que requiera el perdón divino». Esta respuesta final confirmó lo que todos ya sabían. Moriría sin reconocer jamás la enormidad de sus crímenes, sin aceptar jamás que había elegido convertirse en un monstruo. 8:30 AM. La caminata final. 2 guardias vinieron a buscar a Dorotea. Ella se levantó de inmediato, se alisó la falda y dijo: «Estoy lista», sin dramatismo, sin resistencia, sin emoción. El camino desde la celda hasta la sala de ejecución duró solo 2 minutos, pero a los testigos presentes les pareció una eternidad. Dorotea caminaba erguida, con paso firme, mirando al frente. Era como si se dirigiera a otro día de trabajo en Ravensbrück. Los sobrevivientes que viajaron para presenciar la ejecución expresaron sentimientos encontrados. Alivio al ver que se hacía justicia, pero también perturbados por la absoluta frialdad de Dorotea. Incluso mientras caminaba hacia su muerte, no mostró ninguna humanidad. 8:45 AM. La sala de la muerte. La cámara de ejecución de Hamelin era austera y funcional. Paredes de hormigón visto, una sencilla horca en el centro y algunos bancos para los testigos oficiales. Nada de dramatismo ni ceremonial, solo un lugar para impartir justicia. Cuando Dorotea entró en la habitación, sus ojos lo recorrieron todo con la eficiencia que siempre exhibía. La horca, las cuerdas, los presentes.
Era como si estuviera evaluando otro aspecto logístico de su jornada. Entre los testigos oficiales se encontraban el director de la prisión, un médico, representantes militares británicos y 3 supervivientes de Ravensbrück que habían solicitado permiso para estar presentes. Para ellos, este fue el último momento de una pesadilla que había durado años. 8:50 m. Las últimas palabras. Albert Pierrepoint se acercó a Dorotea y le preguntó si tenía unas últimas palabras. Era el protocolo habitual, una última oportunidad para el arrepentimiento o un último mensaje. Dorotea lo miró fijamente y dijo con voz clara: «He cumplido con mi deber como alemana. La historia me juzgará de forma diferente a ti. Ningún remordimiento por las víctimas, ningún reconocimiento de culpa, ninguna disculpa. Hasta el final, se vio a sí mismo como víctima de la injusticia, no como autor de atrocidades». Una de las sobrevivientes presentes, Elena Kozlowski, relató más tarde: «Sus últimas palabras me helaron la sangre. Incluso ante la muerte, no mostró humanidad. Era como si estuviera hecha de hielo». 8:55 am. Los momentos finales. Pierrepoint condujo a Dorotea hasta la horca. Ella cooperó plenamente, siguiendo las instrucciones sin oponer resistencia. Permitió que le ataran las manos a la espalda, le pusieran la capucha blanca y le ajustaran la cuerda alrededor del cuello. Durante todo el proceso, no mostró miedo, no tembló, no suplicó, no intentó protestar. Era como si participara en un ejercicio militar, cumpliendo órdenes hasta el final. El médico le tomó el pulso. Era normal. Su respiración estaba controlada. Incluso en los últimos segundos de su vida, Dorotea mantuvo el control emocional que la había caracterizado durante sus años como torturadora. 9 am exactamente. Se ejecuta la justicia. Albert Pierrepoint puso la mano en la palanca que abriría la trampilla. Miró al guardia de la prisión, quien asintió con gravedad. El momento había llegado. «Que Dios tenga piedad de su alma», murmuró Pierrepoint, las palabras tradicionales del verdugo británico. Él tiró de la palanca. La trampilla se abrió al instante. Dorotea cayó por la abertura. El sonido de la cuerda al tensarse resonó en la silenciosa habitación. Su muerte fue inmediata. Se rompió el cuello en la caída, tal como Pierrepoint había calculado. No hubo forcejeo, ni agonía prolongada. En segundos, todo terminó. Dorotea Binns, la belleza diabólica de Ravensbrück, estaba muerta. 5 am. Confirmación y silencio. El médico bajó a revisar sus signos vitales. Tras 2 minutos de examen, confirmó oficialmente: «Dorotea Binns ha fallecido. Hora de fallecimiento. 9:05 am». La sala permaneció en completo silencio durante varios minutos. No hubo celebración ni alivio visible, solo la sensación de que un capítulo terrible de la historia de la humanidad finalmente se había cerrado. Los sobrevivientes presentes expresaron sentimientos encontrados. Satisfacción al ver que se hacía justicia, pero también una extraña tristeza por la pérdida total de la humanidad que representaba Dorotea. Había elegido ser un monstruo y murió como un monstruo, sin recuperar jamás su humanidad perdida. El cuerpo. Destino final anónimo. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo de Dorotea fue retirado de la horca y preparado para el entierro. No hubo ceremonia, servicio religioso ni luto familiar. Se había determinado específicamente que no se realizaría ningún ritual que pudiera convertirla en mártir. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión de Hamelin, junto con otros criminales de guerra ejecutados. Sin lápida, sin identificación, sin monumento conmemorativo, solo un número en los registros administrativos. Su familia fue informada de la ejecución mediante carta oficial, pero se les prohibió expresamente reclamar el cuerpo u organizar cualquier tipo de servicio conmemorativo. Las autoridades británicas estaban decididas a que Dorotea Binns desapareciera por completo de la memoria pública. Las reacciones. Justicia tardía pero necesaria. La ejecución de Dorotea se difundió en periódicos de todo el mundo. Las reacciones variaron según el país y la perspectiva política, pero hubo un consenso general de que se había hecho justicia. Los sobrevivientes de Ravensbrück expresaron su alivio. Marie-Claude Vaillant-Couturier declaró a la prensa: «Dorotea Binns representaba lo peor de la humanidad. Su muerte no nos devuelve la vida, pero demuestra que el mundo no tolera tanta crueldad». En Alemania,
Las reacciones fueron más complejas. Algunos alemanes consideraron la ejecución una justicia necesaria, otros una venganza excesiva. Muchos simplemente querían olvidar y seguir adelante. La significación histórica, significativo en la historia de la justicia internacional, fue una de las primeras veces que una mujer fue ejecutada específicamente por crímenes de lesa humanidad. Sentó el precedente de que el género no ofrecía protección contra la rendición de cuentas por atrocidades. También demostró que incluso los criminales más jóvenes afrontaban las consecuencias de sus decisiones. Dorotea tenía solo 27 años, pero sus acciones habían costado miles de vidas. La justicia no hacía distinciones por edad ni apariencia. La lección final. La muerte de Dorotea Vince nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la justicia y la responsabilidad individual. Tuvo innumerables oportunidades de elegir la compasión sobre la crueldad, la humanidad sobre la ideología, la vida sobre la muerte. En cada momento crucial, eligió el mal, y al final, pagaste el precio más alto por esas decisiones. Su ejecución no fue una venganza, fue un reconocimiento de que algunas acciones están tan fuera de los límites de la civilización humana que exigen la respuesta más seria posible. La muerte de Dorotea puso fin a su historia personal, pero ¿qué lecciones nos enseñan su vida y su muerte sobre la responsabilidad individual y la justicia? Mayo de 1947, cuando cayó el silencio. Con la muerte de Dorotea Vince, el mundo respiró aliviado. Una de las mujeres más crueles de la historia nazi finalmente había enfrentado la justicia. Su ejecución marcó el final de un capítulo terrible, pero dejó preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Cómo se convirtió una chica alemana común y corriente en instrumento de genocidio? ¿Qué condiciones sociales, psicológicas e ideológicas propiciaron su transformación en un monstruo? Y lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que nunca surjan otras Dorotea Vince? Estas preguntas no son meramente históricas, son urgentemente contemporáneas, porque la capacidad humana para el mal que Dorotea demostró no murió con ella, permanece latente, esperando las condiciones propicias para resurgir. La anatomía de un monstruo. Dorotea Vince no nació malvada. Esta es quizás la lección más inquietante de su historia. Provenía de una familia común y corriente, tuvo una infancia normal y no mostró signos tempranos de sadismo ni inestabilidad mental. Su transformación en torturadora fue gradual y sistemática. Primero, la exposición a la propaganda nazi normalizó el odio racial. Luego, el entorno de Ravensbrück le brindó oportunidades para ejercer la crueldad sin consecuencias. Finalmente, las recompensas por su brutal eficiencia consolidaron sus patrones de comportamiento. Este proceso de radicalización sigue patrones predecibles que se repiten en contextos contemporáneos. Los extremistas no surgen de la noche a la mañana, se cultivan metódicamente mediante el adoctrinamiento, la desensibilización y el refuerzo positivo de la conducta violenta. El papel de la ideología en la creación de asesinos. La ideología nazi no solo justificó los crímenes de Dorotea, sino que los hizo psicológicamente posibles. Al reducir a judíos, políticos y otros grupos a categorías infrahumanas, el nazismo eliminó las barreras psicológicas naturales a la violencia interpersonal. Dorotea no veía a sus víctimas como personas reales. Eran elementos antisociales, parásitos raciales, enemigos del Reich. Esta deshumanización lingüística precedió y posibilitó la deshumanización física. Observamos patrones similares en los genocidios contemporáneos. Ruanda, Bosnia y Myanmar comenzaron con campañas de deshumanización que prepararon a las poblaciones para aceptar o participar en atrocidades. El lenguaje importa. Cuando los políticos, los medios de comunicación o los líderes sociales empiezan a describir a los grupos humanos en términos deshumanizantes, están sentando las bases psicológicas para la violencia futura. La psicología del poder absoluto. Ravensbrück le ofreció a Dorotea algo que su vida anterior jamás le había proporcionado: poder absoluto sobre los demás. Esta experiencia fue tan adictiva que jamás pudo librarse de ella. Estudios psicológicos posteriores, como los famosos experimentos de la prisión de Stanford y de Milgram, confirmaron que la gente común puede convertirse rápidamente en abusadora
cuando se la coloca en posiciones de autoridad absoluta sin una supervisión adecuada. Dorotea experimentó el poder supremo, decidir quién vivía o moría. Esta autoridad divina sobre las vidas humanas creó una adicción psicológica que persiguió compulsivamente hasta sus últimos días en Ravensbrück. La lección moderna es clara. Los sistemas que concentran el poder sin supervisión ni rendición de cuentas crean oportunidades para que prosperen los sádicos latentes. Las estructuras institucionales deben incluir controles y contrapesos para prevenir el abuso de autoridad. El silencio de los espectadores. Dorotea no actuó sola. Cientos de guardias, oficiales y administradores en Ravensbrück presenciaron sus atrocidades. La gran mayoría permaneció en silencio, permitiendo que su crueldad se intensificara sin interferencias. Este patrón de complicidad pasiva es crucial para comprender cómo se hacen posibles los genocidios. No requiere que toda la población sea sádica, sino que la gente común opte por no intervenir cuando presencia una injusticia. Edmund Burke escribió que, para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan nada. Ravensbrück ejemplifica esta verdad. Dorotea pudo torturar a miles, porque otros decidieron buscar ayuda en otras partes. En los contextos contemporáneos, vemos el mismo patrón: el acoso escolar, el abuso doméstico, la discriminación institucional. Todos prosperan cuando los espectadores deciden no intervenir. La cuestión de género en el mal. Durante décadas después de la guerra, los historiadores minimizaron el papel de las mujeres como perpetradoras del Holocausto. Era más cómodo creer que las mujeres eran meras víctimas o espectadoras pasivas. Dorotea Vince destrozó esta narrativa reconfortante. Demostró que las mujeres pueden ser tan brutales como los hombres cuando se las coloca en posiciones de poder dentro de sistemas genocidas. Esta constatación tiene importantes implicaciones para la comprensión contemporánea de la violencia y el extremismo. Los movimientos terroristas, los cárteles criminales y los regímenes autoritarios incluyen a las mujeres en roles activos, no solo de apoyo. Reconocer la capacidad femenina para la violencia extrema no es misoginia, es el realismo necesario para comprender la verdadera naturaleza del mal humano. El fracaso de la educación moral. Dorotea recibió su educación básica en escuelas alemanas, que en teoría enseñaban valores morales tradicionales. Asistió a la iglesia en su juventud. Creció en una comunidad que profesaba ideales de civilización y decencia. Nada de esto la protegió de la radicalización al ser expuesta a la ideología nazi. Su educación moral previa fue fácilmente reemplazada por el adoctrinamiento totalitario. Esta vulnerabilidad revela la insuficiencia de los enfoques superficiales en la educación ética. No basta con enseñar reglas morales abstractas. Es necesario desarrollar resistencia psicológica a la manipulación y la capacidad de pensamiento crítico independiente. Los sistemas educativos modernos deben incluir la inoculación contra el extremismo, exposición controlada a técnicas de manipulación ideológica para desarrollar defensas cognitivas. La memoria como responsabilidad. Tras su ejecución, existió la tentación de simplemente olvidar a Dorotea Vince, enterrarla en una tumba sin nombre y borrar su nombre de la historia. Pero el olvido no sirve a la justicia, sino a la repetición. Recordamos a Dorotea no para honrarla, sino para comprender cómo la gente común se convierte en monstruos. Su historia es una vacuna contra la complacencia moral. Los museos del Holocausto de todo el mundo ahora incluyen exhibiciones sobre mujeres perpetradoras, reconociendo que comprender a los perpetradores es tan importante como honrar a las víctimas. Estándares contemporáneos. La historia de Dorotea Vince no es una reliquia histórica. Es un manual de instrucciones para reconocer señales de peligro en las sociedades contemporáneas. Cuando vemos la deshumanización sistemática de grupos específicos en los medios de comunicación o en el discurso político, deberíamos recordar cómo esto allanó el camino para Ravensbrück. Cuando presenciamos una concentración descontrolada de poder en las instituciones, debemos recordar cómo esto permitió a Dorotea torturar con impunidad. Cuando observamos a personas que eligen el silencio ante la injusticia, debemos recordar cómo ese silencio hizo posible los campos de concentración. Las víctimas olvidadas. Irónicamente, aunque el nombre de Dorotea Vince
se recuerda por su infamia, muchas de sus víctimas permanecen en el anonimato. Mujeres valientes que resistieron, madres que protegieron a sus hijas, niños que mantuvieron la esperanza. Sus historias a menudo se olvidan. Honrar adecuadamente la memoria del Holocausto requiere equilibrio. Recordar a los perpetradores para comprender el mal, pero centrar a las víctimas para comprender el bien. Cada mujer que Dorotea torturó tenía un nombre, una historia y sueños destrozados. Merecen ser recordadas no solo como estadísticas, sino como personas que mantuvieron su dignidad humana en circunstancias imposibles. Quizás la lección más importante de la historia de Dorotea es que las decisiones individuales importan, incluso en sistemas autoritarios. Ella no fue simplemente un producto de su entorno, fue una agente activa que repetidamente eligió la crueldad por encima de la compasión. Otros guardias de Ravensbrück tomaron decisiones diferentes. Algunos demostraron pequeños gestos de humanidad, otros se negaron a participar en las peores atrocidades. Algunos incluso ayudaron a las prisioneras cuando fue posible. Estas diferencias individuales dentro del mismo sistema demuestran que incluso en las circunstancias más extremas, mantenemos la responsabilidad moral por nuestras acciones. La historia de Dorothea Vince termina con un llamado a la vigilancia constante. Su transformación de una joven común y corriente a una asesina en masa demuestra que ninguna sociedad es inmune a la posibilidad de producir monstruos. Las democracias sólidas, la educación humanística, las instituciones religiosas, las tradiciones culturales, nada de esto ofrece protección automática contra la radicalización si no se mantiene y protege activamente. Cada generación debe elegir de nuevo entre la civilización y la barbarie, entre la compasión y la crueldad, entre la humanidad y la ideología. Cuando miramos a Dorothea Vince, no deberíamos preguntarnos, ¿cómo pudo hacer esto?, sino más bien, ¿cómo podemos asegurarnos de no volver a hacerlo nunca más? Porque la capacidad para el mal que demostró no era única, era profundamente humana, y permanece dentro de cada uno de nosotros, esperando las condiciones propicias para surgir. Solo mediante una vigilancia constante, una educación sólida y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana, podemos garantizar que la próxima generación no produzca sus propios monstruos. El recuerdo de Dorothea Vince debería atormentarnos, no como un fantasma del pasado, sino como una advertencia para el futuro. Su historia terminó en la horca. De nosotros depende asegurarnos de que historias similares no se repitan. Dorothea Vince pagó por sus crímenes en la horca, pero hubo otra joven alemana que superó incluso su crueldad. Irma Grese, con tan solo 22 años cuando fue ejecutada, se convirtió en el símbolo de la belleza que enmascaraba la maldad absoluta. Conocida como la bella bestia de Auschwitz, Irma fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. Su juventud contrastaba con una sed de sangre que escandalizó incluso a sus compañeros nazis. ¿Cómo llegó una adolescente a convertirse en la guardia más temida del campo de concentración más mortífero de la historia? Haz clic en el video que se está reproduciendo y descubre la inquietante historia de Irma Grese, una ejecución que dividió la opinión mundial y un legado que aún nos persigue.